Buenas gente, hoy vamos a estar viendo si es posible jugar al WoW de manera gratuita. Tratándolo un poquito con pincitas ese tema de gratuito. Les voy a estar explicando un poquito cómo probar WoW de manera gratuita antes de realmente poder comprar el juego, comprar las expansiones. No son nada económicas y ver realmente si nos gusta el juego antes de adquirirlo de manera definitiva, y también estar pagando la mensualidad, que en algunos casos es algo un poco complicado. eh, y si realmente no nos gusta el juego, no valdría la pena realmente hacer el gasto, ¿vale? Todo va a partir de buscar la Battle.net, eh, descargarla, y crearnos una cuenta Starter Edition, en el menú. Y bueno, ya una vez descargada el Battle.net, ingresar con nuestros datos y nos disponemos a jugar. ¿Sale? Una vez accediendo al juego, nos va a lanzar esta primera parte. Podemos jugar con hordas, podemos jugar con alianza. Es más común o más destacado los humanos, para dar una referencia. Y por parte de la horda, lo más común es verla a los orcos en ella. ¿Sale? Podemos escoger entre varios tipos de razas y realmente ver cuál es la que más eh, nos acomoda. ¿Sale? Eh, Aquí pudiéramos iniciar y ver qué personaje nos gusta. En lo particular, yo casi siempre he iniciado con humanos. Del lado de la alianza, podemos escoger entre sexo femenino, masculino. Y aquí están las diversas clases que podemos jugar. Yo voy a hacer la prueba con un guerrero, una guerrera humana. ¿Sale? Voy a ponerle nombre. Aquí ya ustedes pueden personalizarla de la manera que más les guste. Eh, Al aceptar el personaje que vamos a jugar, nos da dos opciones de juego. Este, la isla de exilio y la isla, o en este caso, una zona del mapa inicial que es Villa Norte. Yo les recomendaría iniciar por esta parte, que realmente ya nos da el acceso directamente al juego. El otro es un mini tutorial que nos va guiando un poquito a través del juego. ¿Sale? Y bueno, aquí ya por defecto nos manda a Drakari, pero bueno, yo de igual manera nosotros pudiéramos elegir cualquier otro reino, ya sea de América Latina, en Estados Unidos, Oceanía, Brasil. Obviamente eso va a depender de a qué región pertenezcamos. ¿Sale? Obviamente para la versión europea, pues bueno, nos va a dar opciones diferentes. Yo por lo pronto, para fines prácticos, estaría entrando a esta parte. ¿Vale? Es importante recalcar, esta es la parte de retail, la que podamos estar accesando de manera gratuita, entre comillas. ¿A qué me refiero gratuito? Nos va a dejar jugar sin pagar, pero con ciertas limitaciones en el juego. ¿Sale? Eh, las limitaciones más que nada van un tanto a el nivel al que podemos acceder. Me parece que podemos jugar desde nivel 1 hasta nivel 20. Podemos probar, creo que lo básico con esto. Si no es que ya han ampliado la parte del reino o más bien de la suscripción de prueba, por llamarlo de alguna manera, la cual vamos a poder estar accediendo. A la hora que entramos al juego, nos da una pequeña guía de acceso.
a la explicación de la raza con la que estamos jugando. Sale. Yo creo que por aquí bueno, pueden saltarlo o dejar que pase la, la historia que cuentan brevemente de la raza, en este caso. Yo aquí eh, tengo addons, eso realmente ahorita no le vamos a poner atención. Los voy a desactivar todos. Le voy a dar un refresh a la página y así es como se nos estaría viendo en un inicio. ¿Vale? Este sería el acceso ya al servidor. Y bueno, obviamente, como todo buen MMO, el comienzo es con las primeras misiones que nos van a ir guiando un poquito en el juego como es. Las barras de video donde podemos colocar los poderes que nos van a ir dando conforme vamos avanzando. De este lado podemos observar también, bueno, lo básico, ¿no? Donde están nuestros objetos del personaje, las habilidades, monturas cuando podamos tener, nuestra bolsa prácticamente, y así es como iniciaríamos de un inicio el juego. Queda importante, vamos a poder probar de manera oficial o jugar en el oficial, de manera que podamos probar el juego y realmente si nos puede gustar o no, que es lo que estamos buscando con este método, ¿vale? Y a partir de aquí ver si realmente estamos dispuestos a pagar la suscripción mensual. Y antes que eso, pagarnos por las expansiones que están disponibles actualmente en el juego. ¿Sale? Vamos a estar viendo un poquito la forma del leveleo en próximos videos. Y qué podemos ir haciendo al empezar al WoW. Con este modo de cuenta prácticamente podremos estar diciendo que estamos ya jugando de manera gratuita al WoW, una prueba, que realmente a nivel 20 ya pudimos haber probado la mayor parte del juego, ir a algunas mazmorras, ver cómo es el desarrollo de nuestro personaje, probar algún otro personaje a ver si es que nos gusta la clase que estamos eligiendo. Yo en lo particular siempre me gusta jugar con melés, cuerpo a cuerpo. Pero, bueno, hay algunas otras razas que pudieran estar jugando ustedes para sentirse mucho más cómodos, eh, dependiendo del estilo de juego que les vaya gustando. Sobre todo, para los nuevos o para los principiantes sí sería muy importante esta parte. ¿A qué me refiero? Los principiantes quienes no hayan jugado jamás un juego de, de este tipo, que no entiendan muy bien cómo vaya todavía esta dinámica entre personajes y que realmente encuentren el personaje que más se acomode a su estilo de juego y a lo que esperan ustedes del juego. ¿Vale? Sería un paso importante antes de pues poder realmente gastar en adquirir el juego. Eh, Podemos ver un poquito los precios. Eh, Bueno, esta es la parte de la suscripción. La pueden pagar mensual, trimestral o semestral o de manera anual. Y bueno, son los accesos que nos da. ¿Vale? Particularmente estaríamos buscando jugar lo que es retail o Warcraft. Y eso sería en primera instancia en cuanto el primer gasto que haríamos al mes. El juego completo. Que a día de hoy
Es una buena forma de adquirirlo. Está a mitad de precio y solo estaremos pagando 150 pesos por adquirir el juego base. Con esto pudiéramos acceder a todo el contenido y prácticamente jugar toda lo que es la expansión nueva o el nuevo contenido de Shadowlands, que realmente yo creo que le quedará un año y medio de esta expansión.